Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a empezar una nueva semana en la cual vamos a hablar un nuevo tema, sí que tiene que ver con lo que es ya cursos de botánica, ¿ya? De botánica. Sí, a partir de ahora vamos a hablar mucho de los organismos vegetales y cómo y cómo funcionan y qué características tienen. Sí, vamos a empezar esta clase. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar más o menos algunos, de repente ya han podido, voy a compartirles mi pantalla, me avisan si se ve, ¿sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Ya listo. Entonces, como ven acá están los temas. Bueno, ya estamos acá en la semana 5. ¿Sí? Acá estamos en la semana 5, ya nos faltan 3 semanitas. Vamos a hablar todo esto de acá. ¿Sí? Vamos a hablar las características. Bueno, vamos a hablar hoy día de la botánica y su sistematización. Y ya nos faltan 3 temitas nada más, ¿ya? Entonces, no se olviden que el 5 y el 6 es para el tercer examen y el 7 y el 8 es para el último examen, el cuarto examen, y de ahí ya sacan sus notas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar ahí los temas. También podemos ver acá las semanas cómo hemos ido avanzando los temas. Y ya estamos en esta semana 8, ¿no? Del 8 al 14. Acá está el tema 5, fundamento teórico, la presentación, ya, los ejercicios resueltos, el video complementario, bueno, para que lo quieran revisar o lo quieran ver, ya. No se olviden que hoy día es el examen de la tercera y cuarta semana. Acá está, tercera semana, tema 3, citología, que tiene que ver con la célula, y genética, que tiene que ver con los organismos, ¿no? Cómo han ido evolucionando de acuerdo a su carga genética, al ADN, ¿no? Como los cromosomas, las características de los cromosomas y todo eso. Ya hemos visto a grandes rasgos esos temas y espero que todo eso nos pueda servir, ¿no? Un poquito para ampliar nuestros conocimientos, tanto de ustedes como el mío, ¿no? Siempre es bueno conocer esos temas importantes. ¿Ya? A ver, vamos a cerrar esto. Ya, entonces vamos a empezar, chicos, vamos a empezar. Bueno, esta es la última parte que les estaba explicando a sus compañeros. Ya, y vamos a hablar un poquito sobre la botánica, ¿no? A ver, cuando hablamos de botánica, hablamos pues ¿no? Etimológicamente, ¿no? Viene de la palabra estudio de las hierbas, ¿no? Bueno, en realidad, no tanto de las hierbas, ¿no? Sino de los organismos vegetales, ¿no? Eso, entonces, por extensión, hablamos de un estudio científico o pragmático de los vegetales, ¿no? De los vegetales. Entonces, vamos a tener muchos organismos vegetales que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Entonces, acá tenemos la ciencia que trata a los vegetales, ¿no? Es la botánica. Entonces, las plantas crecen en casi todas las partes del mundo y presentan una variedad increíble de formas y tamaños, ¿no? Podemos ver distintos tipos de plantas y organismos vegetales que están a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje de un lugar a otro, podemos irnos de repente de la sierra hacia la selva y vamos a encontrar pues diferentes tipos de organismos vegetales, ¿no? Y vamos a un cerro, subimos pues de alguna de nuestras ciudades donde vivimos alguna
algún lugar y vamos a encontrar diferentes tipos de vegetaciones, ¿no? Mientras subimos más, de repente estamos en los 2.900 o 2.800, como estamos acá en el Valle Sagrado, nos vamos a una ciudad que está a los 3.300 o 3.700 y vamos a encontrar otro tipo de vegetación, ¿no? Seguimos subiendo y a los 4.000 metros, digamos, sobre el nivel del mar, y vamos a encontrar otro tipo de vegetación, ¿no? Y así vamos a ir viendo, ¿no? O nos vamos hacia la selva y también, ¿no? Sobre los 300 o 400 metros sobre el nivel del mar, y vamos a encontrar otro tipo de vegetaciones, ¿no? O en este caso, otro tipo de ecosistemas, ¿no? Donde vamos a ver, interactuar organismos vegetales, animales y diferentes tipos de climas y microclimas. Y también podemos irnos a la costa y vamos a encontrar otro tipo de vegetación, aunque no hay mucha vegetación, pero por ejemplo, si hablamos de lugares especiales, con microclimas especiales, podemos encontrar pues ahí en la parte sur de, ¿no? De, por ejemplo, de Tacna, Quegua, ¿no? O de Arequipa mismo, ¿no? En la costa, ¿no? En el mar, ¿no? O diferentes tipos de vegetaciones, ¿no? En la parte norte del Perú. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de organismos vegetales en diferentes lugares, ¿no? Y así es el Valle Sagrado también, ¿no? Entonces, podemos ver que los organismos vegetales están presentes, pues, en todo nuestro alrededor, ¿no? Y las plantas, pues, son esenciales para todo tipo de vida en la tierra, ¿sí? Son muy necesarios estos organismos porque generan pues cambios que nos ayudan pues a nuestro desarrollo como organismos vivos y también pues nos dan, ¿no? El elemento principal como el oxígeno, ¿no? ¿Qué sería si no tuviéramos oxígeno, ¿no? ¿No? ¿De qué viviríamos, no? Ahora que estamos en épocas de pandemia, hay que cuidarnos mucho de todo este tipo de, ¿no? De virus que están presentes pues en nuestro alrededor y tener mucho cuidado, no porque no nos querramos relacionar con los demás, sino tener mucho cuidado, porque a veces no sabemos, las personas también puedan traer pues esta carga viral y nos infecten y al final pues estemos, ¿no? Con algunas dolencias o algunos malestares, ¿no? Algunos, bueno, han sufrido pues pérdida de familiares y todo eso, ¿no? Ya que pedir, sobre todo tener fe en Dios para que no pasemos por estas cosas, ¿no? Esperemos que todo pase rápidamente y pronto podamos volver a la normalidad. Bueno, no sé si tan normal, pero que no nos enfermemos tan fuerte, ¿no? Hay mucha gente conocida que está mal y hay que pedir que nos cuiden, que nos cuidemos, ¿no? En general, que nos cuidemos. Ahora, chicos, para ya no estar hablando de otros temas, vamos a hablar sobre la división de la botánica, ¿no? ¿Cómo podemos dividir a la botánica? Miren, vamos a dividirla, ¿no? En tres etapas muy importantes, lo vamos a dividir en tres etapas muy importantes. Uno tiene que ver con la botánica general. Vamos a ver la botánica general, cómo lo estudian a los organismos vegetales. Otro tiene que ver con la botánica sistemática, ¿no? Cómo cumplen una función, ¿no? Siguiendo un sistema de clasificación. Y otro tiene que ver con la botánica aplicada, ¿no? Cómo nosotros podemos conocer, ¿no? O qué funciones cumple esta botánica, ¿no? En el medio donde nosotros nos relacionamos, ¿no? Pues ahí tenemos
estas funciones importantes de la botánica. Entonces, ¿qué es la botánica general? Dice, estudia los fenómenos biológicos comunes a todos los vegetales, ¿no? Hay fenómenos biológicos que ocurren en los organismos vegetales, sí hay fenómenos biológicos que ocurren en los organismos vegetales, ¿no? Porque son organismos que tienen vida, ¿no? Y cumplen una función biológica, ¿no? Cumplen esa función biológica de transformar, pues, el CO2 en oxígeno y, ¿no? Y generar, pues, diferentes componentes, ¿no? Entonces, estudia fenómenos biológicos comunes a todos los vegetales y es la suma de una serie de interacciones con otras ciencias también, o sea, cumple esa función de interactuar, pues ahí está, comunes a todos los vegetales y es la suma, la serie de todas las ciencias, ¿no? Entonces, para eso vamos a conocer algunas ciencias en las cuales nosotros podemos interactuar, ¿no? Y podemos conocer a profundidad esta botánica general, ¿no? Vamos a hablar de fitoquímica, ¿no? Cuando hablamos de fitoquímica, ¿no? Fito tiene que ver con organismos vegetales, pues, ¿no? Química tiene que ver con, ¿no? Con las reacciones químicas que ocurren en estos organismos vegetales. ¿Qué reacciones químicas? ¿Cómo es la química, ¿no? De estos organismos vegetales, ¿no? ¿Cómo es la química de estos organismos vegetales? Y podemos encontrar, pues, ahí, ¿no? ¿No? Entonces, cuando hablamos de fitoquímica, perdón, cuando hablamos de fitoquímica, hablamos de la química de los vegetales, ¿no? Entonces, hay organismos, ¿no? Que reaccionan actividades bioquímicas, ¿no? Biológicas, ¿no? ¿No? El proceso de alimentación, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de este proceso de anabolismo, catabolismo? Ahí está, ¿no? Estos vegetales cumplen esa función de transformación de macromoléculas a pequeñas moléculas o de micromoléculas a grandes moléculas, ¿no? Ahí está esta función fitoquímica, ¿no? Entonces es la química de los vegetales, ¿no? Va a haber una química de los vegetales que estudia esto. Fitogenética, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿a qué nos referimos con fitogenética? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Qué es la fitogenética? ¿A qué nos referimos con la genética? ¿Genética de quién? Acá está genética, los genes de la herencia, ¿no? ¿La herencia qué? ¿No? Vegetal, ahí está. Vegetal. Ajá, la genética vegetal, ¿no? Hemos visto, la otra vez vimos cómo había estos elementos importantes para la transmisión, ¿no? De los genes y cómo se transmitía por por estos organismos espermatogénesis, ovogénesis en organismos animales o en el hombre, y también en los organismos vegetales tenía pues sus nombres, ¿no? La criptogénesis, ¿no? Entonces ahí teníamos estos organismos vegetales que nosotros conocemos como genética vegetal, ¿no? Ahora, no solamente vamos a encontrar pues estos dos, ¿no? La química y la genética vegetal, sino vamos a hablar de la morfología, ¿no? Que tiene que ver morfología vegetal. Dentro de ella tenemos a la anatomía vegetal y dentro de la anatomía vegetal hay dos puntos importantes, ¿no? La citología vegetal y la histología vegetal. Ahí está. Entonces tenemos, dentro de la anatomía tenemos esos dos puntos importantes. Pero la morfología no solo se divide en anatomía vegetal, sino tenemos la organografía vegetal, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante qué es eso. Y no solamente la anatomía y la organografía, sino la palinología. Ahí está, la
palinología, ¿no? Que tiene que ver, ya más adelante les vamos a mencionar. Y esas son las etapas de la morfología, ¿no? Ahora, no solamente la morfología vamos a ver nosotros, sino vamos a ver la fisiología vegetal, ¿no? ¿Qué función cumple esta fisiología? Y por último, la ecología vegetal. Ahí tenemos entonces estas características de la botánica general y cómo lo han clasificado según los fenómenos biológicos. Ahora, dentro de la anatomía, a ver, volviendo a la parte que nos falta completar, Profesor, vamos a profesor, ver, buenos días. hola, Profesor, buenos días. Quería que un poquito aumente más su pantalla. el internet, No, bueno, profe, o sea, su pantalla lo que está explicando. lo agrando, ya, muy bien, vamos a ver, ahí se ve mejor, ¿sí? A ver, vamos a Sí, agrandar profe. ya, Está regular, profe. ahí, ahí, Mucho mejor sería, profe. ahí está, ya, va, está muy bien, ahí está mejor, ¿no? Muy bien. No se olviden, chicos, que ustedes lo pueden, a ver, vamos a ver. No se olviden que ustedes lo pueden descargar de acá. ¿Ah? A ver, estamos en la semana 5. Acá está el fundamento teórico, la presentación, los ejercicios resueltos y todo eso. Lo pueden descargar, pero de todas maneras vamos a cumplir los deseos de su compañera. Ahí está. Porque estamos en el mes, pues, de cumplir, pues, con las peticiones de las chicas, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí tenemos la anatomía vegetal. Dijimos que está dividido en la citología vegetal. ¿Qué era la citología? A ver, la citología vegetal. A ver, Merly, ¿qué es la citología vegetal? A ver, alguien que le ayude a Merly. ¿Qué estudiaba la citología? A ver, acá está. Células. Ahí está, las células, ¿no? Entonces, hemos visto ya un poquito sobre las células vegetales. Acá ustedes lo completan, células vegetales, ¿ya? Y también no solo estudia las células, sino la histología. ¿Qué era histología? Histología. Tejidos. Ahí está, Tejidos, profe. los tejidos. Ahí está, muy bien. Ahí está. Entonces tenemos esa característica, este punto importante de la citología vegetal y la histología vegetal. Ahora, no solamente vamos a tener esa característica, vamos a hablar también de la organografía vegetal, forma externa de los órganos. Vamos a ver, ¿no? Sobre todo los organismos vegetales, y ahí vamos a ver ¿no? Cómo están distribuidos los organismos vegetales y cómo cumplen esa función, ¿no? En un organismo vegetal. La palinología, ¿qué quiere decir palinología? ¿No? El polen, por ejemplo, el polen, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de cómo se tenía que hacer esta producción de frutos, ¿no? Mediante el saco polínico y el saco embrionario en los organismos vegetales, ¿no? Y ahí, pues, eh, ocurría, pues, un proceso de polinización, ¿no? Entonces, ahí está, estudio del polen, la palinología, ahí está la palinología. La fisiología vegetal que estudia, a ver, la fisiología estudia, dice, el funcionamiento de los vegetales, ¿no? Entonces ahí tenemos el funcionamiento, la fisiología vegetal, ¿no? Entonces tenemos cómo, cómo funcionan, qué funciones cumplen, pues, los organismos vegetales, ¿no? Cómo están enlazados, cómo desarrollan, pues, su sistema de alimentación, su sistema
¿no? De intercambio de materiales, por ejemplo, ¿no? El CO2, y cómo de fotosíntesis, diferentes funciones, ¿no? Que cumplen estos organismos vegetales. ¿Ya? Entonces, miren, hemos visto, ¿no? La primera división, ¿no? A través de esta botánica general, que estudia, pues, estos organismos, ¿no? Organismos, ve- organismos vegetales, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar según la botánica general, ¿no? Pero no es la única clasificación que les mencioné, ¿no? Sino también vamos a estudiar una botánica sistemática, ¿no? Nos habla sobre el estudio de los vegetales, grupo por grupo. Entonces vamos a encontrar un sistema de clasificación, ¿no? Pues lo vamos a clasificar de acuerdo a un sistema, ¿no? Si nosotros clasificamos a diferentes organismos o diferentes características que presentan los organismos, lo podemos clasificar de acuerdo a este sistema de clasificación. Primero nos habla de una taxonomía, ¿no? Vegetal, ¿no? Después nos habla de una criptogamia, ¿ya? ¿No? Vamos a ver qué es una criptogamia. Después vamos a hablar de una fanerogamia, ¿ya? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. A ver, vamos a... ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Y después vamos a ver de una geobotánica o fitogeografía, ¿no? Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos, así que vamos a ver primero la taxonomía vegetal. ¿Ya? Imagínense estudiar cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos demandaría? Bueno, hemos visto un poquito sobre citología vegetal, ¿no? Hemos visto un poco. También, ¿no? Nos tendríamos que ver de qué está formado, pues, los organismos vegetales, ¿no? Eso vamos a ver la próxima clase, la histología vegetal, ¿ya? Y así tendríamos que ir viendo, pues, cada uno de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver de la taxonomía vegetal. Taxonomía. Dice, ciencia metodológica, o sea, se sigue un método de las clasificaciones con varias especialidades, ¿ya? Entonces vamos a clasificar de acuerdo a un criterio, ¿no? A un método. Y ese método nosotros lo podemos clasificar según el nombre que le hayan puesto los investigadores o científicos que han desarrollado diferentes organismos vegetales, ¿no? Por eso la botánica, pues, es el aporte de varios científicos desde la antigüedad, pues, desde Aristóteles, Teofastros, ¿no? Entonces ellos estudiaban, pues, estos organismos vegetales y todo lo que les rodeaba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nomenclatura, ¿no? ¿Se acuerdan nomenclatura? ¿Se acuerdan de la tabla periódica? ¿Sí? ¿Cómo clasificábamos a los elementos químicos de acuerdo a la nomenclatura, ¿no? ¿No? Alcalinos térreos, alcalinos, los del grupo 1A, 2A, ¿no? Así 3A, 4A, 5A, esos, ¿no? Había una nomenclatura, por ejemplo, el sodio, ¿no? Na, el potasio, ¿no? K, el calcio, ¿no? Una nomenclatura. Entonces, en los organismos vegetales y animales también ocurre esta nomenclatura. ¿Y cómo lo vamos a determinar? De acuerdo a las palabras latinas, ¿no? Sí, se acuerdan que teníamos nombres latinos para, ¿no? Mayormente nosotros los conocemos con sus nombres comunes, ¿no? A los organismos vegetales, ¿no? Por ejemplo, a la papa. A ver, la papa es un nombre común, ¿no? Un nombre común. Pero ¿cuál sería, pues, su nombre científico, su nomenclatura científica? ¿Alguien sabe? O del maíz, ¿no? Del maíz, ¿cuál es su nombre científico, su nomenclatura?
Pues ahí vamos a encontrar pues palabras latinas o latinizadas, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer este tipo de organismos, palabras latinas o latinizadas. No se preocupen, ustedes lo van a completar después. Ahí está, palabra. Por ejemplo, la papa Solanium tuberosa, ¿no? Solanium tuberosa. A ver, creo que acá nos han respondido. Patata. No, patata es en inglés. A ver, en inglés. Patata. Mucha tele, ¿eh? Ah, de repente están practicando inglés. Patata. ¿No? Solanium tuberoso, por ejemplo, es de la papa, ¿no? De la ¿de quién dijimos? Del maíz. Maicea, ¿no? Maicea, ¿no? Ahí podemos encontrar, pues, diferentes tipos de nombres. A ver, ¿alguien sabe de algún organismo vegetal, algún nombre? Bueno, ya les he mencionado dos que me he recordado, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos varios nombres, nomenclaturas latinas o latinizadas, ¿no? También podemos hacer esta clasificación taxonómica de acuerdo a sus componentes químicos. La quimiotaxonomía, ¿no? La quimiotaxonomía, ¿no? Es la mezcla de la química y la taxonomía. Ahí está, la química y la taxonomía. Ahí está, de química y taxonomía. ¿Ven? La citotaxonomía tiene que ver, pues, las células, ¿no? Y su taxonomía, o sea, es la relación y la clasificación de los organismos mediante estudios comparativos de los cromosomas. Bueno, ahí ya están identificando pues los cromosomas, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Las células, ¿se acuerdan que las células estaban formadas pues por cromosomas, cromatina, ¿no? Y estos cromosomas tenían alelos y estos alelos le daban esta característica dominante y recesiva, ¿no? La ley de segregación, ¿no? Ahí teníamos lo que hemos visto la otra vez, la mezcla, pues ahí, ¿no? De diferentes características de pelo largo, pelo corto, ¿no? Y ahí está. Taxonomía numérica. Bueno, otra clasificación, ¿no? Taxonomía numérica, ¿no? Está referida a una escala de clasificación, ¿no? Mediante un sistema de reacción evolutivo, ¿no? Bueno, esta taxonomía numérica fue contradictoria, pues, a las otras clasificaciones de taxonomía, ¿no? En las cuales, se pudo, clasificar según una reacción sistemática evolutiva, ¿no? Entonces, es una escuela de clasificación surgida como reacción a a la taxonomía sistemática evolutiva que nosotros conocemos, ¿no? Y por último, la taxonomía molecular, ¿no? Organismos mediante las características de las principales biomoléculas orgánicas, ¿no? Entonces, ahí también organismos mediante las características de las principales biomoléculas orgánicas. ¿Se acuerdan las principales biomoléculas orgánicas que formaron la atmósfera terrestre primitiva? Sí, el carbono, el nitrógeno. Bueno, el oxígeno no había todavía, ¿no? Pero ahora en estos organismos biomoleculares son los componentes orgánicos principales, ¿no? El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, ¿no? Nitrógeno, ¿no? Que son los componentes orgánicos principales en todo ser viviente, ¿no? Y están pues en los carbohidratos, en los lípidos, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso se llama taxonomía molecular. Y debemos de conocer en qué moléculas están presentes, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, esa clasificación de estas principales biomoléculas orgánicas nos van a ayudar a encontrar pues estas características de estas plantas, ¿no? Organismos vegetales. Ya hemos visto la taxonomía vegetal, ¿no? Pues ahí podemos encontrar, ¿no? Bueno, no me acuerdo más nombres científicos, ¿no? Chenopodium, ¿no? El Chenopodium es mm,
estos granos andinos, ¿cómo se llama? La kiwicha, ¿no? El chenopodio. La quinoa, por ejemplo, es la quinoa, ¿no? Su nombre científico. Chenopodium quinoa. O quinoa, ¿no? Ahí están los nombres científicos. Entonces, podemos encontrar muchos nombres científicos latinizados, ¿no? Ahí está. A ver, ya, ya dijimos la papa, ¿no? El camote, por ejemplo. ¿No? El camote. Ahí está. Pompea batatas, ¿no? Ahí está. Pompea batatas es el camote, ¿no? La papa ya dijimos, ¿no? La papa, por ejemplo. Papa. Ahí nos dice, ¿no? Nombre científico. Oye, nombre científico. Acá vamos a encontrar la papa. Solanium tuberosum. Pues ahí está Solanium tuberosum, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Ve? Ahí están los nombres latinizados o latinos, ¿no? Latinos. Ahí está. Bueno, ya tenemos esa clasificación y vamos a ver ahora otra clasificación. Bueno, ya hemos visto en la botánica sistemática, va a haber esa clasificación y vamos a continuar con la otra, ¿no? La criptogamia, que tiene que ver con el estudio sistemático de los llamados vegetales inferiores. Ahí están los vegetales inferiores. ¿Sí? ¿Por qué los vamos a llamar vegetales inferiores? ¿No? Porque pues no van a presentar raíces, no van a presentar ninguna característica y van a presentar una forma de reproducción por esporas, ¿no? Esporas. Entonces ahí vamos a determinar ese tipo de organismos. A ver, la ficología, a ver, ¿alguien se acuerda? ¿No? Fico o algología, ¿no? Ya les está diciendo que estudia la ficología. Sí, a ver quién nos determina qué es la fi. Ahí está. Bueno, su compañero ha buscado, pues, ahí varios nombres, ¿no? Del ajo, creo que es. Ya, ahí está. ¿No? Entonces tenemos la ficología. A ver, ¿qué estudia la ficología? A ver, ¿quién me dice? Estudio de las algas. Ahí está, estudia algas, ¿no? De las algas. La micología. Hongos, A profe. ver. Claro, la micología hongos. Sí, ¿no? Claro, los hongos, pues tiene que ver con los organismos, ¿no? Ahí está, de los hongos, ¿no? Ya, vamos a ver, ahí está. Uy, ¿qué pasó? Listo, ahí está, tenemos eso. A ver, continuamos. Liquenología. Sí, vamos a encontrar otros organismos más pequeños, ¿no? Aparte de las algas, de los hongos. Y vamos a encontrar los líquenes, ¿no? Líquenes. Ya vamos a ver más adelante qué son los líquenes, ¿ya? Estudio de los líquenes. Ahí está, líquenes. La briología. ¿Mm? ¿Han escuchado alguna vez esos términos? Briología. Estudio de los musgos o las briofitas, ¿ya? Ahí está, vamos a ver. Y las periodofitas, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos periodofitas, ¿no? ¿Ya? Sobre todo los helechos, ¿no? Los helechos, ahí vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos hemos completado? Ahí está, ¿ven? Entonces ahí tenemos la algología, estudio de las algas, la micología, los hongos. Por ejemplo, hay hongos que son comestibles, ¿no? ¿Consumen ustedes, alguna vez han consumido pues el champiñón? Sí, ¿no? Sí, profe. ¿Les gustan las pizzas o no les gustan las pizzas? Ahí está. Podemos consumir, pues,
hongos comestibles, ¿no? Hongos comestibles, ¿no? Las ostras, por ejemplo, ¿no? Pero hay hongos que no son comestibles, ¿ah? Hay hongos que no se comen, no todos los hongos se consumen, ¿ah? Otros hongos son tóxicos, otros hongos son para medicina, por ejemplo, ya cuando hablamos, cuando veamos micología, que es el último tema, vamos a hablar un poquito sobre estos hongos y cómo nosotros podemos determinar, pues, su utilización, ¿no? Creo que el último tema sí es, vamos a ver, ¿no? Micología, ahí esta vez, hongos. Pues vamos a ver ahí algunas características importantes de estos hongos, ¿no? ¿Ya? Los líquenes también, porque son importantes, las briologías, los musgos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar los mus y las hepáticas, ahí vamos a ver algunas características importantes de estos componentes. Y la periodología, los helechos en sentido amplio. Ahí tenemos los helechos, vamos a ver a qué denominamos helechos. De repente ustedes alguna vez han visto los helechos y no sabían que ese era su nombre o que les habían clasificado así, ¿no? Entonces ahí tenemos. Otra clasificación que podemos encontrar son la fanerogamia. Dice, estudio sistemático de las plantas superiores. Ya estamos hablando, hemos hablado de plantas, de estudios vegetales de inferiores. Y ahora ya estamos empezando a hablar de plantas superiores que se reproducen por semillas, ¿no? Ya tenemos ahí las semillas, ¿no? Las otras eran por esporas, ¿no? Esporas, ¿no? Con especialidades como dendrología. A ver, ¿alguien sabe qué es la dendrología? ¿No? Dendrología. Árboles, profe, árboles. Ah, claro, los árboles, ¿no? Ahí podemos encontrar pues a los árboles y cómo los clasificamos a los diferentes tipos de árboles, ¿no? La orquidología. ¿Sí? ¿Alguien conoce, por ejemplo, cuando van a Machu Picchu, ¿no? Hay un lugar, hay un museo de orquídeas, ¿no? Las orquídeas, ¿no? ¿Les gustan las orquídeas? Hasta una película pues han sacado, ¿no? De una de las orquídeas, ¿no? Vamos a encontrar ahí una de las orquídeas, ¿no? Y la agrostología, las gramíneas. ¿Conocen las gramíneas? Sí. Bueno, bueno, hablan mucho de los organismos, sobre todo los que vienen pues en de constitución, en espigas, ¿no? Ahí están las gramíneas. Por ejemplo, podemos encontrar pues ahí el arroz, el trigo, ¿no? La cebada, por ejemplo, ¿no? Y ahora, estos granos andinos también son conocidos como cereales, ya no son conocidos como pseudo cereales, sino son cereales, ¿no? Cereales. Y ahí tenemos la kiwicha, la cañigua, eh, la quinoa, ¿no? En sus diferentes variedades, y cada una de ellas pues tienen diferentes componentes, ¿no? Entonces podemos encontrar esos productos, ¿no? Esas características de este tipo de clasificación, ¿no? De este tipo de clasificación que vemos acá. Ya está, muy bien. Ahora tenemos la geobotánica o fitogeografía, ¿no? Estudia, dice, la distribución de los vegetales, ¿no? A especies y comunidades, sus causas, su evolución histórica, ¿no? Cómo han ido evolucionando los organismos vegetales a través del tiempo, ¿no? ¿Seguirán evolucionando los organismos vegetales? ¿Habrá organismos vegetales, plantas en extinción o no habrá plantas, organismos vegetales en extinción?
¿no? ¿Solo los animales se están extinguiendo o las plantas también? Las plantas más, profe. Claro, las plantas también, ¿no? Si ustedes van a sus lugares o a sus comunidades o visitan alguna comunidad, porque por ejemplo algunos chicos, ¿no? Tienen sus familiares en algunos lugares poco alejados de Calca, de Urubamba, Cusco, vamos a encontrar pues diferentes organismos vegetales y de repente el cambio de clima está haciendo que pues se modifiquen y ya no estén presentes, ¿no? Entonces para eso pues hay este estudio geo que tiene que ver con la tierra, ¿no? O fitogeográfica, ¿no? O fitogeográfica, la distribución de estos organismos, de las especies y comunidades, ¿no? Para eso vamos a encontrar la fitocorología, ¿no? Que es la fitocorología, ¿no? Acá vamos a ver la fitocorología, distribución de las especies, ¿no? ¿Cómo se distribuyen, pues, estas especies en el globo terráqueo, ¿no? En la Tierra, ¿no? Por ejemplo, si vemos o venimos al Valle Sagrado, vamos a ver a diferentes altitudes cómo se va distribuyendo los organismos vegetales, ¿no? Y cómo ellos están presentes en los lugares o sectores donde han ido desarrollándose con el tiempo, ¿no? Y el hombre ha ido aprovechándose de estos organismos vegetales, ¿no? Por ejemplo, si vamos a diferentes partes altas de las provincias o las comunidades de Urubamba y de Calca, vamos a encontrar diferentes tipos de especies y comunidades de plantas y cómo ellos han ido evolucionando a través de su historia, ¿no? De esa comunidad o de ese lugar, ¿no? La fitocenología. ¿A qué se refiere con la fitocenología? ¿No? Se refiere, ¿no? A las comunidades, ¿no? Cómo esto ha ido desarrollándose en relación, pues, a las comunidades, ¿no? Y cómo estas especies han ido relacionándose con el ser humano, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar mucho de esto, ¿no? Ahora, la fitoecología tiene que ver con la ecología vegetal, ¿no? Estudia las adaptaciones de las plantas, ¿no? Pues cuando hablamos de ecología vamos a hablar del medio ambiente, ¿no? Y su adaptación, pues, a estos climas, ¿no? A estos cambios climáticos, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Estos organismos han ido cambiando en el transcurrir del tiempo, ¿no? Del tiempo. Entonces, han ido cambiando y desarrollándose en el transcurrir del tiempo, ¿no? Ahí está la fitoecología, ¿ya? También tenemos la geobotánica histórica. Ahí está, la geobotánica histórica, ¿no? Historia de los vegetales, ¿no? A través, ¿no? ¿No? Del tiempo, ¿no? ¿No? En la tierra, cómo han ido desarrollándose y cómo han ido cambiando, adaptándose a través del tiempo. Ahí tenemos esa característica. ¿Sí? Entonces, a ver, en la siguiente, tenemos la paleobotánica, ¿no? Estudio de los vegetales y comunidades del pasado, principal mediante los registros fósiles, ¿no? No solamente del hombre, ¿no? O sea, no hay registros fósiles del hombre nada más, sino en esas épocas de esos hombres antiguos, ¿no? De las culturas antiguas, cómo ha sido la vegetación, ¿no? Cómo ha sido la vegetación o cómo ellos han desarrollado su agricultura. Entonces, de eso se encarga también este estudio, ¿no? De la paleobotánica, ¿no? Paleo, ¿no? Hombre, ¿no? Estudio de los vegetales y comunidades del pasado, ¿no? Las comunidades del pasado, ¿no? Entonces ahí ha habido ¿no? Algunos organismos vegetales como han ido evolucionando tanto con el hombre
y su relación con el hombre y cómo el hombre se ha aprovechado de estos recursos, ¿no? De estos recursos vegetales. Ahí está la paleobotánica. Imagínense estudiar todo esto, ¿no? Y cuánto tiempo nos demandaría estudiar todas estas características, ¿no? De la botánica y cómo influye hasta ahora en nuestro desarrollo como sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos la paleobotánica, ¿no? La paleobotánica. Ahora, no solamente vamos a ver la botánica general, ¿no? Esa clasificación general a través de cómo está estructurado y cómo, qué funciones cumple, ¿no? Los organismos vegetales, sino no solamente también de la botánica sistemática, ¿no? La taxonomía, sus nombres y cómo los podemos clasificar desde el punto de vista químico o relacionado a sus cromosomas o otra clasificación numérica que se les da ahora, o de acuerdo a sus componentes, o también de acuerdo a si son vegetales superiores o inferiores, ¿no? Entonces, también vamos a determinarlo de acuerdo a la aplicación que se le da de estos organismos vegetales, la botánica aplicada, ¿no? Entonces, para eso vamos a encontrar, miren, la agronomía, la silvicultura, la pasticultura, la jardinería, ¿ven? Que también es importante, la fitopatología, ¿no? Entonces ahí vamos a conocer, ¿no? Esta fitopatología, ¿no? Entonces vamos a conocer esta fitopatología, ¿no? La fitoterapia y la farmaconoxia, ¿no? Entonces vamos a conocer cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, a ver, la agronomía, ¿alguien se refiere o sabe a qué se refiere con agronomía? Agronomía. ¿A qué nos referimos con agronomía? Agricultura, profe. Claro, relacionado pues a la agricultura, ¿no? A la agricultura. Acá está. ¿No? La parte teórica de la agricultura. Y nosotros conocemos mucho de agricultura. Bueno, estamos en un lugar donde hay mucha agricultura, ¿no? Mucha agricultura y comemos pues casi de nuestros jardines, de nuestros huertos, comemos lo que podemos sembrar, ¿no? Y es una tierra muy productiva, me imagínense. A pesar de tanta contaminación, ¿no? El Valle Sagrado todavía sigue dando pues bastantes organismos que sirven para la alimentación, ¿no? De todo el Valle Sagrado, pues no solamente del Valle Sagrado, sino de Cusco también, pues, ¿no? Ahí tenemos, hasta llega a otros lugares más, ¿no? Ahí está. La silvicultura, estudio de los bosques para su explotación, ¿no? A veces la sociedad, el hombre, ¿no? Busca, pues, ¿no? Tener recursos materiales, ¿no? Para producir, pues, madera, ¿no? Porque el hombre, pues, necesita tener, pues, esta necesita crear o utilizar, ¿no? Materiales a partir de la madera, pues, ¿no? Las mesas, los roperos, ¿no? Ventanas, puertas, imagínense, ¿ven? Ahí está, o sea, hay una explotación, pues, de todo lo que tiene que ver con los organismos a partir de estos organismos, vegetales, ¿no? Pero también lo utilizan, pues, para, por ejemplo, la creación de parques naturales, por ejemplo, ¿no? Se puede explotar un parque natural, ¿no? Como recursos naturales donde la gente pueda visitar y pueda ver, oh, miren estos bosques antiguos, ¿no? O estos árboles antiguos ¿no? Que están dándole, pues, están cumpliendo una función de mantener el equilibrio, ¿no? En el planeta, pues ahí está. La pasticultura, estudio de los pastos y forrajes. Bueno, claro,
¿no? Porque la alimentación es importante, pues, para los animales, ¿no? Los pastos y forrajes son importantes para la alimentación animal. Pues ahí tenemos esa característica importante. La jardinería, ¿ustedes creen que la jardinería no es importante o alguna vez han escuchado sobre jardinería? ¿Ustedes tienen jardines en sus casas? Jardinería. ¿Les gustan los Sí, pues, jardines? profe. Obvio, ¿No? profe. Claro, ahí está, claro. Tiene, tiene que ser así, si no. O a las mujeres nomás les gusta la jardinería, no. Ahora hay técnicas del uso ornamental de las plantas, ¿no? Cuando vamos a una ciudad, vamos a ver, pues, los adornos o los tipos de flores o plantas que utilizan para adornar una ciudad, ¿no? Sí, si vamos caminando por las ciudades donde nosotros vivimos, vamos a encontrar pues diferentes tipos de lugares donde venden plantas, ¿no? Ornamentales que adornan las casas, los parques, los jardines, ¿no? Y vamos a encontrar pues diferentes tipos de flores, ¿no? Amarillas, rojas, ¿no? Orquídeas también, pues bueno, nadie va a poner una orquídea pues, en una plaza, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ven, van a una plaza ahí, ustedes que les gusta visitar los parques, los jardines, ¿no? ¿No les gusta visitar? ¿No? Sobre todo de noche, creo les gusta, aunque ahora hay toque de queda, ¿no? Ahí vamos a encontrar pues flores, ¿no? Con diseños todavía ahí de mariposas, de gusanitos, y ven, ahora se utiliza estas técnicas ornamentales para, ¿no? Este tipo ¿no? De jardinería que es importante. Cuando ustedes van a La Salle van a encontrar pues ahí los jardines de La Salle, bien limpios, bien cuidados, bien cortados, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense tener pues esa técnica ornamental para el cuidado de las plantas y como estas plantas, ¿no? Dan pues lo mejor de sí, ¿no? Están bien alimentadas, agua, nutrientes, ¿no? Y todo eso van renovándolos cada cierto tiempo porque, bueno, tienen pues una- un periodo pues de vida también, ¿no? La fitopatología, a ver, ¿qué es la fitopatología? Enfermedades y plagas de las plantas, ¿sí? Bueno, las plantas también, pues los organismos vegetales, ¿no? También presentan enfermedades, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que curarlas y hay que utilizar, pues, herbicidas, ¿no? Fungicidas, plaguicidas, y todo lo que tenga que ver, pues, con el cuidado de las plantas y de los vegetales. Las plagas que afectan, pues ahí están las plagas, pues, ¿no? Ahora que existen muchas plagas, pues la mosca de la fruta, por ejemplo. En el Valle Sagrado, ¿no? Hay bastante de este tipo de organismos que afectan, pues, a las plantas, no solamente a las plantas, sino a los frutos, ¿no? Entonces hay que tener un control de estas enfermedades y plagas que presentan las plantas, ¿no? En su casa, me imagino, tendrán pues diferentes tipos de plantas y de repente alguna vez una plaga la ha infectado a algún tipo de planta que usted tenga y ahí está. Ahora, no solamente tenemos la fitopatología, sino la fitoterapia, técnicas del uso medicinal de las plantas. ¿Ustedes utilizan las plantas como medicina? ¿Alguna vez han escuchado hablar a sus papás, a su mamá, a sus abuelitas, ¿no? Tómate esto que es bueno para la tos, por ejemplo, ahora que estamos en épocas de pandemia, ¿no? Vamos a utilizar pues estas plantas para, ¿no? Para eliminar pues ¿no? Cualquier tipo de infección o alteración en la salud, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que de repente estás mal de los bronquios y te van a dar pues
te van a dar eh, eh, el ajo con miel, con quión, ¿no? Esas son técnicas, pues, del uso de las plantas, organismos vegetales, pues, ¿no? O también, quieres, estás mal del estómago, te dan, pues, mate de coca, ¿no? Algunos tipos de organismos, ¿no? Que mejoran la digestión, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, la muña, por ejemplo, ¿no? Que es importante, ¿no? Algo para el estómago, si alguien está mal del estómago, ¿no? Hay estas señoras que venden hierbas en los mercados y que te dice, tómate esto para que te, ¿no? Para que te pase, o para los cólicos del estómago, cólicos de otro tipo, ¿no? También les dan, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos para la dolencia. A veces te ponen, pues, como implastos, ¿no? Implastos también te ponen ahí, ¿no? Ahí está, entonces ahí tenemos. Para el COVID, dice su compañera Merly, ¿no? Ah, también Matico, ¿no? Matico, ¿cómo lo llaman acá? Le llaman otro nombre, tiene, ¿no? Pero bueno, les bañan pues con hierbas también, ¿no? Algunos para algunas dolencias musculares, sobre todo, pues ahí está. Entonces las plantas tienen esa aplicación, ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere pasar por por esta medicina de plantas o de hierbas, ¿no? Y, ¿no? Y consumir pues este tipo de organismos, ¿no? Listo. La farmaconoxia. Bueno, la farmaconoxia es estudio de los principios activos de las plantas, ¿no? Bueno, las plantas presentan pues principios activos en los cuales nosotros vamos a utilizar, ¿no? Y ahora se está utilizando bastante estos compuestos bioactivos, ¿no? Que son importantes en la salud humana, ¿no? Y, por ejemplo, algunos principios activos, sobre todo para dolencias, y lo utilizan en los fármacos, ¿no? En los fármacos. Entonces, hay bastantes estudios sobre eso, ¿no? De estos principios activos de las plantas y algunos organismos vegetales que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los principios activos. Ya, entonces hemos visto ese tipo de clasificación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el reino vegetal, ¿no? El reino vegetal. Ya, entonces ya hemos visto la clasificación. Vamos a hablar sobre el reino vegetal. Dice, en la actualidad consideramos integrantes del reino Plantae, ¿no? ¿A quiénes consideramos integrantes del reino Plantae? ¿Sí? Vamos a ver acá está todo lo que tenemos que llenar, ¿ya? A los seres autotróficos. A ver, ¿qué era autotróficos? A ver quién me dice, a ver quién me dice. Autotróficos, ¿qué es un organismo autótrofo, autotrófico? Ahora que estamos, que Que está no haciendo un poquito. depende, profe, de nada. Autotróficos. ¿Qué es autotróficos? A ver, les voy a presentar en la pantalla. A ver quién me dice, quién me dice. En la actualidad consideramos integrantes del reino Plantae a los seres autotróficos, fotosintéticos. ¿Qué es autotróficos? Autotróficos, auto. Auto. No depende, profe. ¿Ah? No depende. No depende de. Autotróficos, ¿no? Que generaban pues sus propios alimentos. Van a revisar a las separatas anteriores, ¿ya? Ahí está. Ya, entonces, en la actualidad, integrante a los seres autotróficos, ¿no? ¿No? Que generan sus propios alimentos. Fotosintéticos, que realizan ¿qué? Fotosíntesis mediante este componente importante que es la clorofila, ¿no? La clorofila. Bueno, hay tipos de clorofila A, B, ¿no? Pero la clorofila pues ayuda a estos organismos a intercambiar pues, ¿no?
¿Sí? ¿Se acuerdan? El CO2 mediante la fotosíntesis y la radiación solar se transformaba pues en oxígeno, ¿no? Ahí está. ¿Qué presentan celulosa? La celulosa es un polisacárido, ¿se acuerda? ¿Sí? Y que está presente en la pared celular. Claro, los organismos vegetales tienen pared celular. Y que en su gran mayoría son pluricelulares. ¿Qué es pluricelular? Pluri, Varios. varias células, ¿no? Sí, varias, conforman varias células, ¿ya? Y de color verde. Ahí está. En la uno dice, ¿tienen alimento de reserva en forma de qué? ¿Se acuerdan cuál era la reserva de los vegetales? A ver, ¿quién era la reserva de los vegetales? El almidón El almidón, ahí está el almidón. ¿Y de los animales? era De los No vegetales. sé, zoología, ¿Cuál, hija? zoología, ¿probé? Zoología. No, ya la zoología estudia los animales. Pero ¿cuál era el sistema de reserva de alimento de los animales? ¿Cuál era? El, a ver acá. No, la zoología estudia los animales, sí. ¿Cuál era? El glucó, que no. el glucógeno. Ya, no se olviden, ¿ah? Ahí está. Como tres veces ha venido, tres preguntas ha venido de eso en cada semana. ¿Ah? Ya, no se olviden, no se olviden, chicos, por favor. Vamos a continuar. Entonces ya hemos visto, ¿no? El reino vegetal, el reino plantae. Y ahora vamos a ver la taxonomía del reino plantae. ¿Cómo está dividido estos organismos vegetales, este reino plantae? Vamos a comenzar desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar acá en la primera división. La primera división se llama talófita, así como se escribe talófita. Son plantas que probablemente han habitado la Tierra por un periodo mayor que cualquiera de otras plantas. Casi 1.000 millones de años podemos encontrar estas talofitas, ¿ah? 1.000 millones de años, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Entonces en dos, el cuerpo de la planta es indiferenciado. ¿Qué quiere decir indiferenciado? Acá vamos a ver. Miren, el cuerpo de la planta es indiferenciado, o sea, sin raíces, tallos ni hojas, ¿ya? Los cuales están reducidos a una especie de masa vegetativa llamada talo, ¿ya? Entonces va a haber esa característica, ¿no? Sin raíces, ¿no? O sea, no tiene raíz, imagínense. Tallos ni hojas, ¿no? O sea, no tiene pues los tallos así como las plantas normales. ¿Ya? Los cuales están reducidos a una especie de masa. Sí, cuando hablamos de masa, ¿a qué nos referimos? ¿No? ¿Han visto la masa del pan? ¿No? Antes de hacerse pan, ¿no? Hay la harina y el agua y los demás ingredientes, el huevo, la sal, el azúcar, ¿no? Se mezcla y se hace una masa, ¿no? Así también son estos organismos, perdón, organismos vegetales de masa vegetativa llamada tal, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar diferentes tipos de organismos vegetales. Y la primera que vamos a encontrar son las talófitas paeófitas, ¿ya? Ahí está, miren, acá vamos a encontrar. Bueno, comprenden a las algas, líquenes y las diatomeas. Diatomeas. Ahí está. Entonces vamos a ver primero a las algas. Aquí están las algas. Algas pardas, subdivisión paeófita, o sea, división taelófita,
subdivisión paeófita. O sea, un poquito más nos vamos a entrar a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las algas pardas. Ya hemos visto en la foto, ¿no? ¿Cuáles son las algas pardas? ¿No? Ahí vamos a encontrar las algas pardas. Ya, entonces, estas algas pardas van a presentar clorofila, ¿no? Van a presentar clorofila, ¿ya? Y también la ficosantina o fucosantina, ¿no? Algunos lo conocen como fucosantina. Entonces, todas estas son multicelulares. Acá están, miren, acá están. Miren, acá están. Ven como una masa en el agua. Acá están, miren, no tienen raíces, no tienen tallos, no tienen hojas. Es como una masa. Ven, al final es así, ¿no? ¿Ya? Las paredes celulares están acompañadas de celulosa, ¿no? ¿Se acuerdan que la celulosa era un polisacárido? Y una sustancia gelatinosa llamada algina, ¿no? Entonces le va a dar esa coloración parda y esa elasticidad o esa sustancia gelatinosa, ¿no? Va a aparecer como una sustancia gelatinosa llamada algina, ¿ya? Entonces ahí están las talofitas, paeófitas, algas pardas. Muy bien, ya hemos visto las algas pardas, ahora vamos a ir a las rodofitas, talofitas, rodofitas, algas rojas. ¿Ven? Ahí ya está. Tiene esa coloración, pues, alga roja, ¿no? Ya esta, la mayoría de las especies son marinas, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar en el mar. Ya, entonces presentan clorofila también, pero también presenta otro componente o pigmento llamado un pigmento rojizo, ¿no? Bueno, como vemos que es rojo, algas rojas, debe ser por algo, ¿no? Entonces ese pigmento rojo se llama ficoeritrina, ¿no? Ficoeritrina. Fico de plantas, eritrina de coloración roja. Por ejemplo, los glóbulos rojos se llaman eritrocitos, ¿no? Por la coloración roja, ¿no? Eri es rojo. Entonces ahí vemos eritrocitos rojos. Entonces, este pigmento, ¿no? Acá en las algas pardas era la ficosantina o la fucosantina. Acá es la ficoeritrina. Entonces, viene de coloración roja, eritrocitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está la ficoeritrina o algas rojas. Ya, entonces, estos, pues, crecen en diferentes lugares como rocas y muelles y todo eso. Ya, ahí está. Subdivisión, tenemos las pirrofitas, ¿no? O dinoflagelados. Miren, acá están. A ver, vamos a bajar un poquito más. Talofitas, pirrofitas o dinoflagelados. Ya acá están, miren, dinoflagelados, ¿ven? Diferentes formas, pero tienen un flagelo, ¿no? A ver, ¿qué era un flagelo? A ver, en la célula, ¿qué era un flagelo? Flagelo, flagelo. ¿Para qué servían los flagelos? Para la movilidad, ¿no? Los cilios y los flagelos, ¿se acuerdan? Cilios y flagelos. Cilios, ¿no? Permitían el intercambio de alimentos, la respiración de la célula y todo eso, ¿no? Y los flagelos era, pues, era como un microtúbulos que permitían ¿no? Era como una cola, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el flagelo del espermatozoide, ¿no? Sí, si vemos espermatozoides, a ver, algo así, espermatozoide, acá está. Acá está, ¿ven? Tiene como una cola, acá está, el flagelo. ¿Ven? Ahí está. Aquí está cola o flagelo, ¿ven? Aquí está cola o flagelo, ¿ven? Así. Entonces,
estos dinoflagelados, acá están, miren, todos tienen una cola, pero diferentes formas, ¿no? Miren, diferentes formas. ¿Ya? Entonces, la mayoría de estas especies son unicelulares, ¿no? Con flagelados y marinos, ¿no? Entonces ahí basta, ¿no? Entonces son organismos más abundantes del fitoplancton, entonces forman el fitoplancton, ¿no? ¿No? Entonces son organismos que sirven pues de alimentación pues a otros organismos más grandes. Estos dinoflagelados, ¿no? No, entonces estos organismos, bueno, presentan pues diferentes características, ¿no? Entonces, pues a veces, ¿no? Cuando hay mucho, dice, de estos tipos de organismos dinoflagelados y que tienen coloración roja, hasta los peces se mueren, ¿no? Entonces ahí, vamos a ver, ya, estos flagelados, dinoflagelados, ahí están, ¿eh? Listo, dinoflagelados. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto las paeofitas algas pardas, las rodofitas algas rojas, las pirrofitas dinoflagelados y las clorofitas algas verdes, cloro de clorofila, pues ahí está, clorofitas. Entonces, cuando hablamos de clorofitas, vamos a hablar de las algas verdes, ¿no? Entonces, presentan, pues, los mismos pigmentos en las plantas superiores, ¿no? Entonces, existen, pues, la división unicelular flagelada, alga verde, ¿no? Acá están, ¿ven? Son, pues, unicelulares, ¿no? Una sola célula. ¿Ven? Aquí están sus flagelos. Ahí está. Listo, algas verdes. Y acá están, pues, sus nombres, ¿no? Ya acá están en las clorofitas, cloro, de clorofila. Ahí está. Entonces ahí tenemos las clorofitas, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Ahora, no solamente podemos encontrar las unicelulares, sino también podemos encontrar las coloniales y las multicelulares, ¿no? Entonces acá di- decimos las algas en colonias, ¿no? Algas verdes en colonias, colonia green alg, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Tenemos ahí diferentes tipos de colonias, pero va a depender, miren, acá son un poco más grandes, ¿no? Entonces acá son más pequeñas. Pero miren, en colonias se ven mucho mayor, ¿no? Entonces son importantes ahí. Y estas se encuentran en aguas dulces y en aguas, aguas marinas, ¿no? Aguas saladas. Entonces ahí podemos encontrar a estas talofitas o clorofitas, ¿no? Ahí podemos encontrar. Subdivisión líquenes. Ahí está, justo estábamos hablando líquenes, ¿no? Generalmente es una clorofita o una cianofita, o sea, ciano es color azul, ¿no? Podemos encontrar acá cianofitas, ¿no? Bueno, color azul, casi verde azul, ¿no? Y el ascomiceto, que es un hongo, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, ¿ya? Entonces ahí van a vivir pues estos tipos de organismos en en un tipo de simbiosis. ¿Se acuerdan que era simbiosis? Simbiosis, simbiosis, ¿no? Simbiosis. O vivían, o viven, pues, uno dependiente de otro, se aprovechan uno de otro, ¿no? Entonces ahí está, simbiosis. ¿Ya? Entonces ahí, como ven, son masas incrustadas, ¿no? Acá podemos ver, miren, este es ¿alguna vez han visto esto cuando han ido al campo, han salido con sus amigos a pasear, ¿no? Y en las rocas, en los árboles, ¿han visto esas características de organismos? Sí, profe.
Ya, ahí está, pues entonces esto se les llama líquenes, ¿no? Entonces ahí está. Ustedes que les gusta explorar como Dora la exploradora, ¿no? ¿Han visto Dora la exploradora? No, No, ven, mentirosos, sus hermanitos ven Dora la exploradora. Ya ahí están los líquenes, ¿no? Los líquenes. Listo, ahí está. No se preocupen. Todos hemos sido niños, así que no tengan vergüenza de ver dibujitos. Y por último tenemos la subdivisión crisofitas. ¿Qué son las crisofitas? ¿No? Las crisofitas son componentes del plancton, ¿no? Son importantes, son unidades, son unicelulares y son componentes importantes del plancton, ¿no? Ya hemos visto del fitoplancton, el plancton, ¿no? Presentan una pared celular con alto contenido de sílice, ¿no? Es un componente importante. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver algunas crisofitas. Ah, acá están las crisofitas, ¿ven? Aquí tenemos a las crisofitas. Miren, acá están las crisofitas. Son importantes, dice, para el plancton. No lo vemos, ¿no? Son muy pequeñas, entonces imagínense. Cerca de 1000 especies conocidas distribuidas en 200 géneros. Imagínense cuántos tipos de crisofitas podemos encontrar. ¿Ya? Las crisofitas generalmente son organismos unicelulares, ¿no? En colonias, ¿no? Acá está, en colonias. Ya, oscurece un poquito. Abundantes en aguas dulces y saladas de todo el mundo. La mayoría de estas están en aguas dulces, principalmente en aguas claras de temperatura, ¿no? Ambiente, ¿no? Ice banks. Por ejemplo, en lagos de la sierra, pues, ¿no? Ahí está. Uh, preferentemente no en invierno, ¿no? Ahí está. Sino importantes productores, son importantes productores primarios. Bueno, ya está en portugués, así que está un poquito más fácil de entenderlo, ¿no? Entonces ahí está. Las crisofitas son importantes para el plancton, ¿no? Plancton, y esos organismos, pues, están en aguas frías mayormente, ¿no? Entonces, ya, entonces el plancton, el fitoplancton, ¿no? Ahí hemos visto, acá está estos dinoflagelados ahí, podemos encontrarlos. Ya hemos visto. A ver, ¿qué más dice? División, briófitas, son plantas, bueno, ahí está. Pasamos a las briófitas, a ver, pasamos, ya hemos visto las crisofitas, ya hemos visto, ¿ven? Esta clasificación de las talofitas, ¿ya? Y sus diferentes subdivisiones, ¿ven? Acá están. Hasta uno, ¿cuántas clasificaciones? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis subdivisiones de las talofitas. Y ahora vamos a pasar a otra división, que son las briófitas, ¿ya? Las briófitas. A ver, ¿qué son las briófitas? Las briófitas son plantas terrestres unicelulares, presentan las llamadas alternancias de generaciones, carecen de de tejido vascular, bueno, no, todavía no hay un sistema de alimentación, tienen tallo y hojas, pero no raíces verdaderas, ahí está, pero no raíces verdaderas. Bueno, la pregunta 3 dice, comprenden las plantas más primitivas, como son los musgos y las hepáticas. A ver, vamos a ver cuáles son los musgos y las hepáticas. Aquí está. Ya, entonces ahí está. Acá está clase de hepáticas, ¿no? En lugares húmedos. Clase musgi en musgos. ¿Conocen los musgos? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez un musgo? A ver, vamos a ver si conocen a los musgos. Acá por fotos, siquiera por fotos. Ahí están los musgos. Miren, acá están estos musgos, ¿ven? Acá en los árboles, se presentan en los árboles impregnados, se presentan en la, en superficies húmedas, ¿no? Acá está, pues, bueno, es una foto muy grande, ¿no? Pero en realidad se le ve más compacto, ¿no? Aquí están estos musgos. Intersectan, absorben y retienen los minerales disueltos de las aguas, lluvias, permitiendo en la incorporación de estos
en el ecosistema, ven, crecen en los árboles, ven, como masas, ¿no? Ahí está. Los musgos brindan hogar y protección a un sinnúmero de pequeños animales, especialmente invertebrados como insectos, arácnidos, nematodos, moluscos, ¿no? Todos esos tipos de... Y conocemos muchos musgos, ¿no? En Navidad, por ejemplo, ustedes sacan, pues les gusta, ¿no? Sacar, destruir el ecosistema y pues llevan pues a sus casas, y ahí están esos musgos ahí que están en zonas húmedas y mantienen el equilibrio de esos lugares, ¿no? Entonces, ahí compran ustedes los musgos. Bueno, acá hay una referencia que dice, en Chile sirve de material de construcción de nidos para varias aves y pequeños mamíferos como, bueno, ahí también, ¿no? Entonces, imagínense, estos musgos son importantes pues para la naturaleza. Y acá encontramos, ¿no? Una foto un poco más, más pequeña. Ahí lo vamos a ver un poquito más grande. Acá están, miren, acá están los musgos. Ven, están en estos árboles, ¿no? Y si ampliamos la foto, ven, así sería, ¿no? ¿No? Entonces ahí están estos musgos. Acá están las hepáticas que también crecen en las rocas, ¿no? Y también cumplen una función muy importante. Y las briófitas que sí también, como ven, son masas compactas como si fueran el gras natural, así es, ¿no? Crece este musgo, que pues no tiene raíz, no tiene nada, ¿no? Entonces, tiene aspectos de hoja y comprenden pues esta característica de los musgos, ¿no? De los musgos. ¿Ya? Listo. Acá nos vamos a quedar la división periodófita, ¿no? ¿Qué son las periodófitas? Son plantas verdes que se parecen más a las plantas superiores. Ahí está. Presentan raíces, su sistema es vascular, o sea, ya tienen un sistema de alimentación. Está bien desarrolladas, ¿no? Y acá vamos a encontrar a estas plantas. ¿Han visto alguna vez estas plantas? ¿Sí? ¿Alguna vez la han tenido en casa? Hola. Ya, esos son los helechos. Ahí está. Ahí están las filicias. Miren, aquí están. Tipo helechos, ¿no? Ahí está, tipo helechos. Entonces, ahí tenemos esas características de las plantas. Ahí están las periodocitas, ¿no? Las filicias, ¿no? Son los helechos, pues, que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, estos se caracterizan por presentar un tallo subterráneo, ¿no? Llamado rizoma, ¿no? Entonces, ahí crecen con estas características importantes, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Tienen, pues, eh, diferentes componentes que ayudan a la circulación del agua en su estructura, ¿no? Ahí podemos encontrar entonces estos, ahí están los helechos que estamos mencionando, un poquito más grande cada foto. Ven, algunos lo tienen en las, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, ya tienen como raíces, ¿no? Miren, se les llama rizomas en la mayoría de ellos. Ven, ya tienen esa característica. Y acá está una de las clases, las filicinias. Las filicinias, ahí está, ¿no? Ahí, acá podemos encontrar diferentes formas, ¿no? Estas son más largas, estas son como tréboles, ¿ven? Entonces ahí podemos considerar un punto importante. Clases filicinias o helechos. Ya, chicos, entonces nos quedamos ahí. La siguiente clase vamos a continuar. Bueno, nos falta la mitad nos falta una cierta cantidad de todavía, ¿ya? Y también nos faltan las preguntas, ¿ven? Entonces ahí tenemos todavía para la próxima clase este material para seguir avanzando y explicando sobre todo las más importantes, las últimas que son ya plantas superiores, ¿no?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ah, la asistencia, ya, espérenme, les voy a compartir la asistencia, ¿ya? Un minuto. Ya pueden ir llenando el formulario. Ya, entonces ahí tenemos. Y ahora les voy a pasar el código, ¿ya? Ya está, listo. Ya, chicos, ya está. Sí, profe, siga. Ya, muy bien, muy bien. Ya hemos acabado por hoy. Ya, la próxima clase ya vamos a continuar con el tema. Ya nos toca las plantas superiores. Ya nos toca las plantas superiores. Acá está, miren, aquí está. Ya hemos visto las talofitas, las briofitas, las periodofitas. Y ya nos toca la división espermatofita. Bueno, aquí están las plantas ya más grandes, las plantas superiores. ¿Ya? Y ya de ahí continuaremos hablando. Acá sí es un tema muy amplio. Esto sí nos vamos a demorar un poquito. Acá también. Y ya vamos a ver sobre las preguntas, ¿ya? Las preguntas. Pues ahí vamos a terminar y ya vamos a poder conocer un poco más, ¿ya? Entonces, ya nos quedamos ahí. Entonces, cuídense, chicos. No se olviden que hoy día es su examen, ¿ah? Su examen, ¿ya? ¿Está bien? Que les vaya bien, repasen un poquito Sí, y profe. chao, chao, chao. Sin llorar, chicos, sin llorar. Ya, nos vemos. Chao, 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 chao.